9 horas 16 minutos. Abrimos a continuación la sección que cada semana dedicamos a la salud bucodental. Hoy con la presencia especial y por primera vez en este programa del doctor José Antonio Gramalles, licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de licenciatura y especialista en estética y prótesis dental del grupo UDEMAX desde el año 2000. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? En su compañía conoceremos cuáles son las alternativas al implante dental que la moderna medicina odontológica tiene en su mano cuando se produce la pérdida de un diente. Doctor Gramalles, como ya lo decíamos, muy buenos días y vamos a hablar de un tema que, actualmente la odontología es una especialidad para procurar salud a las personas, porque naturalmente si la boca no funciona el resto del cuerpo, pero que también tiene una importantísima vertiente de estética, ¿no? Efectivamente. Y ustedes lo que hacen además es coordinar eso, salud y estética. Exacto, se busca siempre que haya una combinación de funcionalidad y estética, porque al final la boca forma una parte importante en nuestra vida social, es nuestra carta de presentación en muchos casos. Entonces es importante la estética, pero también es importante la funcionalidad, obviamente. Claro, y ahí entramos también en una especie de debate, o no de debate, sino de aconsejar a la población que muchas veces piensan, bueno, este problema que tengo yo en la boca solo es estético, con lo cual no voy a ir al dentista, cuando realmente la pérdida de una pieza dentaria que puede visualmente solo ser feo, realmente también tiene una importancia en salud, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque realmente tiene consecuencias de diferentes tipos. Podemos clasificar consecuencias como inmediatas, ¿vale? Las consecuencias inmediatas o corto plazo, evidentemente, una de las consecuencias sería el problema estético. Evidentemente, tenemos claro que la pérdida de una pieza dentaria, sobre todo si es del sector anterior, una pieza anterior, pues compromete mucho la estética. Como ya hemos dicho, pues la estética y la imagen en general juegan un papel importante en la sociedad actual en la que vivimos, eso es evidente. Y la sonrisa es una de nuestras primeras cartas de presentación de cara al público. Y las otras consecuencias inmediatas, aparte, son las funcionales. El hecho de que falte una pieza lo que va a hacer es que disminuya la eficacia masticatoria en esa zona donde falta la pieza, ¿vale? Entonces, el paciente, en este caso, lo que va a tender es más a masticar en el lado contralateral, que es el lado contrario, forzando más esa zona, ¿vale? Aparte de eso, al no ser una masticación bilateral en la cual hacemos habitualmente que pasamos el bolo alimenticio de un lado a otro, lo que vamos a hacer es masticar solo por un lado. Y esa masticación unilateral lo que va a tener repercusiones a nivel de las estructuras musculares y las estructuras articulares que se van a ver forzadas, y eso provocará problemas articulares y musculares a la larga. Luego, las consecuencias un poco más tardías o a largo y medio plazo suele ser la pérdida del espacio protésico. Es el espacio que queda después de donde está la ausencia de la pieza. Lo que se va a producir es una ocupación por parte de las piezas vecinas, tratando de ocupar. Sí, se mueven, hay una movilidad. En este caso, lo que se produce generalmente es una inclinación de las piezas adyacentes. Es más frecuente la pieza posterior, que tiende a ocupar ese espacio, ¿vale? Esto lo que va a generar es una apertura de espacios entre las otras piezas que provocarán un empaquetamiento de alimentos y una presencia de placa que lo que va a favorecer es la predisposición de caries. Por otro lado, no solo hay una inclinación de esas piezas vecinas, sino que también la pieza superior o inferior, depende de dónde sea la ausencia dentaria, pero en el caso de que fuese inferior, la pieza superior va a sobreerupcionar, es lo que llamamos la pieza antagonista sobreerupciona, que trata de buscar contacto con algo, porque antes tenía contacto con esa pieza, pero ahora no lo tiene. Entonces, lo que busca es contactar con la encía, porque va bajando, y entonces vamos a perder ese espacio, lo que va a dificultar a posteriori pues plantearnos la posible reposición de la pieza, porque muchas veces llega incluso hasta tocar la encía del lado contrario, baja, y entonces estamos perdiendo ese espacio. Entonces es interesante plantearnos la reposición para que no ocurran este tipo de cosas. O sea, que dejar un hueco, porque claro, me imagino que las piezas dentales se pueden perder por muchas razones, por golpes, ¿por qué? Golpes, por traumatismos, por caries, por muchas causas. ¿Y sí. ¿Cómo podemos plantear esa pérdida? Doctor, me está pareciendo muy interesante que como lo está usted explicando, que la boca es un equilibrio, es una especie de Tetris, ¿no? Efectivamente, todo está diseñado pues para que funcione como tiene que funcionar. Entonces, cuando hay un cambio,
pues todo se desequilibra. Entonces es importante, pues... No solo en estética, en salud pura y dura es que también. no solo es la estética, es el tema funcional, porque, por ejemplo, podemos hablar perfectamente de una pieza posterior, que a lo mejor la gente no da importancia porque no se ve tanto, pero tiene importancia porque tiene una función masticatoria importante, ¿vale? Y entonces eso va a repercutir sobre el resto, aparte de la movilización de las piezas que hemos descrito. Conozco varios casos de personas que mastican con un lado nada más porque en el otro tienen un problema. No debe ser frecuente esto, ¿no? Sí, y gente que no se cuida lo de atrás, lo de delante lo tiene bien y lo de atrás pues no le dan importancia por el tema estético, pues que lo funcional es muy importante también. ¿De qué manera se puede evitar todos estos efectos negativos derivados de la pérdida de las piezas? Evidentemente con la reposición de esa pieza, de esa pieza, que podemos hacerla de diferentes maneras. Podemos hacerla con prótesis fija o con prótesis removible. Lo más cómodo resulta la prótesis fija porque es algo que el paciente no tiene que ir quitando ni poniendo, es una estructura que va ahí, ¿vale? Es más cómoda, es un poquito más cara económicamente, y dentro de estas estarían las prótesis sobre implantes, que es la prótesis que va sujeta sobre un implante, y luego está el puente, que es la prótesis fija dentosoportada, que es la que va apoyada en piezas vecinas, ¿vale? Que luego hablaremos un poquito más de ella. Y luego está la opción de la prótesis removible, que es una prótesis más incómoda por ser más voluminosa, el paciente tiene que ir quitando y poniendo, y hay pues prótesis de tipo flexite, las prótesis de resina, las prótesis tipo esquelético. Esas serían las opciones un poco de reposición, y así evitaríamos un poco las consecuencias que antes hemos citado. ¿En qué consiste exactamente un puente o prótesis fija dentosoportada? ¿No? Sí, la prótesis, bien, ¿no? Sí, lo has dicho perfecto. La prótesis fija dentosoportada o el puente es la técnica protésica que permite reponer esa pieza ausente mediante el apoyo en las piezas vecinas. Es decir, lo que se hace es un tallado, una reducción de volumen de las piezas adyacentes, ¿vale? Para después colocar la estructura cementada a esas piezas adyacentes. Es decir, cogemos las piezas que están a un lado y a otro del hueco, lo que hacemos es reducirlas en volumen, a eso le llamamos tallado de la pieza. Estas piezas serán las piezas pilares de ese puente. Y sobre ese tallado vamos a confeccionar una estructura que será una cubierta de una de la pieza, otra cubierta de la otra pieza, y estas mantendrán unida una pieza intermedia que es la pieza ausente, que llamamos póntico. Entonces es eso, apoyarnos en esas piezas vecinas para poder pues reponer la pieza ausente. Como usted decía antes, hay muchas opciones. Sí. ¿Qué indicación tiene esta opción? ¿Por qué este sistema va bien a unos pacientes y mejor en otros? Sí, normalmente la opción de primera elección sería el implante, ¿vale? ¿Por qué el implante? Porque es más conservador, es una técnica más conservadora. No tenemos que tocar las piezas vecinas en el implante, ¿vale? Lo que pasa es que existe una serie de contraindicaciones por parte del implante que obligarían pues, a utilizar la técnica de la prótesis fija. La prótesis fija es la que ha existido siempre, ¿vale? Entonces, mientras no existían los implantes, eso es lo único que se podía hacer. Ahora, con la aparición de los implantes, pues es una opción mejor la de los implantes. Entonces, la prótesis fija estaría indicada primero por motivos económicos, ¿vale? Porque es una prótesis pues, más económica que es el implante. Después hay pacientes que tienen mucho temor al tema de la colocación de un implante. Te hablan pues un tornillo y se piensan que es algo muy agresivo, entonces tienen miedo. Entonces en ese caso pues le podrías plantear la opción de la prótesis fija. Y luego pues los casos en los que están contraindicados los implantes, que serían pues casos como por ejemplo pacientes fumadores. El paciente fumador, la nicotina es un potente vasoconstrictor que lo que hace es disminuir el aporte de sangre a los tejidos. Con lo cual, como produce esa vasoconstricción, disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y se ve alterada la osteointegración, que es el proceso en el cual necesitamos que el tornillo se una fuertemente al hueso, ¿vale? En el implante. Entonces, en este tipo de pacientes, pues sería recomendable o que no fuesen fumadores o que fumasen al menos de 5 cigarrillos diarios, ¿vale? Entonces el paciente fumador pues no es un paciente demasiado recomendable para el tema de implantes, con lo cual recomendaríamos más una prótesis fija que la dentosoportada. Luego también los pacientes diabéticos. Pues pacientes con diabetes tipo 1, pues no es recomendable por la alteración de la cicatrización en este tipo de pacientes. Sin embargo, la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, sí que se puede realizar este tipo de tratamientos siempre y cuando esté bien controlada los niveles de azúcar. Entonces, en ese caso sí que se podría hacer.
Otros casos en los que está contraindicado los implantes sería trastornos de la coagulación no controlados por el riesgo de sangrado, evidentemente, en pacientes con inmunodeficiencias por VIH, radioterapia, quimioterapia o corticoides. En estos casos, evidentemente, por la deficiente respuesta inmunitaria que provocaría infecciones en lo que es la zona de tratamiento y por la alteración de la cicatrización, ¿vale? Además, en el paciente sometido a radioterapia se produce una fibrosis vascular y se produce una trombosis de la zona, de los tejidos, y esto provocará pues alteraciones de cicatrización y problemas en el proceso de osteointegración, que es importante que no haya ningún problema durante este periodo para que el implante no fracase. Sin embargo, en este tipo de pacientes sometidos a radioterapia sí que se puede esperar, al cabo de 6 meses de la última sesión, sí que se podría plantear hacer un tipo de tratamiento con implantes. Es curioso como usted explicaba, los implantes son agresivos a medida que lo tienen que ser, porque hay que perforar y tal, pero hay que tener una salud de base de la boca, ¿no? Para poder hacerlo. Es importante, sí. Tiene que estar en muy buenas condiciones para poder hacer eso. De hecho, una de las contraindicaciones, precisamente la colocación de implantes, sería una higiene bucal muy deficiente o periodontopatías no tratadas, que son problemas de encías en las cuales hay una pérdida de hueso que no se tratan, pacientes con mucho sarro, con mucha inflamación, retracción de la encía. En este caso también estarían contraindicadas ya no solo el tratamiento con implantes, sino el tratamiento con prótesis fija, porque necesitamos que todo el conjunto esté en buenas condiciones, porque al final es un absurdo hacer algo con unos cimientos que no son buenos, ¿vale? Entonces, esa sería también una de las posibles contraindicaciones. Después, pues también sería trastornos del metabolismo óseo, como la osteomalacia, osteogénesis imperfecta. No, en cambio, en el caso de la osteoporosis, como se puede pensar, que sí se puede colocar, no se ha observado ninguna alteración en el proceso de osteointegración. Lo que pasa que en este tipo de pacientes sí que hay que tener cuidado con los que toman un determinado medicamento, que son los bifosfonatos, porque se han descrito casos de osteonecrosis, y entonces a la hora de colocar un implante o manipular el hueso puede haber problemas de este tipo. Y eso son básicamente un poco las indicaciones del puente. El hecho de que se contraindique un implante, que es la de primera elección, pues implicaría pues tener que ir a la opción de la prótesis fija. Para los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados en estos temas, está claro, doctor, que ustedes hacen unas historias clínicas larguísimas cuando se trata de... Hombre, cuando viene un paciente, es importante tener información, claro, información de ese tipo. Volviendo al tema entonces de que hay que poner un puente o un sistema de estos con puente, ¿cuáles son los materiales en los que se fabrican hoy en día estos puentes? Generalmente existen dos grandes grupos, lo que es el puente de metal porcelana, ¿vale? El cual consta de una estructura interna metálica, que es el que le va a conferir resistencia a esa estructura, ¿vale? Y esta va a venir cubierta por una porcelana, que es el que le va a conferir el aspecto estético. Estas realmente son las más demandadas, ¿vale? Porque su coste económico es menor, ¿vale? Y porque tiene una buena relación calidad-precio. Y luego están los puentes de circonio. Los puentes de circonio son puentes, el circonio es un material con una resistencia bastante similar, que ha aparecido recientemente, bastante similar al de los metales, pero tiene la ventaja de que al ser una estructura blanquecina, la estructura interna, pues le va a conferir una estética mejor, una estética como más natural. Y dentro de este grupo últimamente ha aparecido el circonio monolítico, que como en el grupo de Max estamos pues al corriente de los últimos avances tecnológicos en el campo de la odontología y contamos con muy buenos laboratorios, pues estamos apostando fuertemente por esta técnica, que el circonio monolítico lo que hace es, a través de un ordenador, se hace un fresado de un bloque compacto de diferentes materiales, ¿vale? Con el cual se obtienen resultados muy buenos a nivel de estética y funcionales. Entonces estamos apostando fuertemente porque es un material de muy buena calidad y con muy buenos resultados. ¿Y tiene ventajas? Tiene ventajas con respecto al metal, porque al no tener interfaz entre los diferentes materiales que forman ese bloque compacto, lo que permite es hacer una preparación o tallado del diente mucho menor, no hay que ser tan agresivo con el diente, y no existe la posibilidad de que se produzca una separación de las diferentes capas, porque en el de metal porcelana en ocasiones puede haber un pequeño desprendimiento de la porcelana. Al ser materiales diferentes, pues puede suceder esto. Aparte de esto, el circonio en general, ya no solo el circonio monolítico, la ventaja que tiene también es que al no tener una estructura metálica,
no provoca reacciones alérgicas, tal y como provocan lo que son los puentes de metal porcelana al tener metal en su composición. Bueno, tenemos que hacer un tratamiento de estas características. Imagino que muchos pacientes le preguntarán cuántas fases, cómo va a ser esto, porque toda esta complejidad requiere un trabajo importante. Claro. ¿no? Mira, la primera fase, la primera sesión clínica, lo que se hace es el tallado de las piezas, que consiste en reducir el volumen de esas piezas pilares que van a soportar lo que es el puente. Se toman las impresiones, que tomar los moldes para que el laboratorio pueda confeccionar ese puente. Se toma el color, evidentemente. Y entonces a partir de ahí pues ya podemos pasar a la segunda sesión clínica, en el cual pues es la que llamamos la prueba de metal o de núcleo de circonio, que el laboratorio nos envía esa estructura interna que le da resistencia al material, la probamos, miramos que ajuste perfectamente a lo que son los muñones que hemos tallado, para evitar que después puedan haber filtraciones o caries por debajo, que es una de las principales complicaciones de los puentes. Se comprueba que sea una estructura estable, se comprueba que haya suficiente espacio para la colocación de la porcelana, se mira básicamente ese tipo de cosas. Luego, en una tercera sesión clínica, lo que se hace es la prueba del bizcocho, que es esa estructura interna que le daba resistencia, vendrá cubierta de porcelana, pero esta porcelana todavía no será una porcelana pulida, ¿vale? Será una porcelana mate. Ahí lo que buscamos es comprobar que todo ajusta perfectamente, que la estética es correcta, es decir, que los dientes tienen el color y la forma que nos gusta, y si vemos que todo es correcto, y también comprobamos que haya una buena oclusión, que haya un buen contacto con las piezas antagonistas. Si todo eso es correcto, pues ya pasamos a la siguiente sesión. ¿Pero les dan un bizcocho o no? Si el paciente se porta bien, de vez en cuando se lo damos. ¿Por qué se llama la prueba del bizcocho? No sé, se llama así. Se llama así, ¿no? Sí, ¿Sabías es que para comprobar que funcionaba? No sé exactamente cuál puede ser el origen un poco de por qué se le llame así. Pues esto ahora lo tendré que investigar, a ver. Sí, porque si no se lo pedirán. A ver, sí, yo vengo por el bizcocho, exacto. ¿Cómo? Diga, por favor. Sí, y después, pues bueno, una vez hemos hecho la prueba del bizcocho, en la cuarta sesión clínica lo que comprobamos es que todo esté correcto. Vendrá el glaseado, que vendrá terminado, brillante. En ese caso podríamos hacer ya el cementado de lo que es la estructura sobre los dientes pilares. Siempre se suele utilizar previamente un cemento temporal, por si hubiese algún problema con el puente, por lo que fuese, poderlo retirar y entonces hacer la corrección pertinente. Si vemos que todo está correcto, pues luego en una próxima revisión ya se sustituye por un cemento definitivo. Y esas serían un poco las fases. En el caso del circonio monolítico, la ventaja que tiene es que se pueden reducir esas visitas, ¿vale? Porque como se obtiene a partir del fresado de una estructura compacta de diferentes materiales, pues no habrá una estructura interna y después una cubierta de porcelana, sino que nos vendrá toda la estructura terminada. Entonces, pues generalmente, en el mejor de los casos, se puede solucionar con 3 sesiones, que sería la primera sesión, la del tallado de las piezas y toma de impresiones, ¿vale? Y en la segunda sesión ya tendríamos terminado lo que es el puente de circonio monolítico, y la tercera sesión simplemente sería la de la revisión. En pocas sesiones pues tendríamos listo, con lo cual el paciente contento, porque cuanto menos venga a la consulta. Sí, aunque es ese atavismo, ¿no? Cuando ahora el dentista ya no duele como dolía antes, pero la gente suele tener todavía temor de venir al dentista. Doctor, todo esto habrá que cuidarlo, ¿no? ¿Cómo hay que cuidarlo? Pues sí, hay que cuidarlo. Mira, hay que ser muy cuidadosos, al igual que con nuestras piezas naturales. Evidentemente hay que evitar, pues, intentar partir o morder cosas muy duras, pues lo típico, pues gente que muerde frutos secos con cáscara, o las corazas del marisco, pues cosas muy duras que al final lo que van a provocar es un descascarillamiento de la porcelana, ¿vale? Igual que nos puede producir la fractura del esmalte de un diente, pues lo mismo provoca un poco. Pero qué curioso, se descascarilla la porcelana, pero no se rompe el diente este que está puenteado, ¿no? Se aguanta. No, exacto. Esto ocurre más en el caso de los puentes de metal porcelana, ¿vale? Por la diferente composición de los puentes de metal porcelana. Y entonces lo que se puede hacer en esos casos, en el caso que se produzca una fractura de este tipo, depende de dónde se produzca la fractura de este tipo, pues si no compromete la estética, no se produce una zona en la cual se produzca empaquetamiento de comida, se puede intentar pulir esa zona, es suficiente con pulirlo, porque la estructura interna
sigue, como si dijéramos, recubriendo esos márgenes del diente que hemos tallado, con lo cual no existe riesgo de que se pueda producir filtración, porque lo que ha habido es como si dijéramos una eliminación de esa capa superficial. La estructura interna sigue estando. Entonces, en esos casos se puede pulir. Si se compromete la estética o se produce en una zona donde se favorece el empaquetamiento de comida, entonces se puede intentar la reparación, pero eso siempre va a ser un poco más deficiente. En el peor de los casos pues sería cambiar el puente si se produce una fractura importante. Y doctor Gramalles, nos quedan segundos, pero hay que preguntar para que nuestros oyentes lo sepan. Esto luego además hay que hacerse, por bien que vaya, hay que hacerse revisiones periódicas, ¿no? Obviamente hay que hacerse revisiones periódicas, sí, y es muy importante la higiene. Muy importante la higiene, igual que nuestros dientes naturales, pues hay que cepillarse 3 veces al día. Tenemos que hacer el cepillado de las caras vestibulares y palatinas, que son las caras accesibles al cepillo, que son las caras que dan hacia la mejilla, los labios y hacia la cara, hacia el paladar y hacia la lengua. Eso lo haremos con el cepillo dental, insistiendo bien en los márgenes de las coronas, porque es por ahí donde se pueden producir filtraciones, que son caries que se desarrollan por debajo, ¿vale? Que estas pueden ser muy agresivas, pueden incluso llegar a decapitar el diente. Si la pieza está endodonciada, que es una pieza que tiene el nervio muerto y no tiene sensibilidad, pues la caries va progresando y no nos damos cuenta. Entonces llega un momento en que puede producirse una decapitación total, entonces ahí ya perdemos lo que es el puente. Entonces es importante eso, el cepillado bien de esa zona. Después la zona del póntico, que es la zona de la pieza falsa que está entre los 2 pilares, en la zona por debajo, entre ella y la encía, es fácil que se acumulen restos de alimentos que pueden fermentar y después provocar mal olor y halitosis. Entonces en estos casos lo que se recomienda es utilizar un hilo dental especial que se llama Superfloss, que tiene un extremo rígido, que actúa como enhebrador, que permite pasar por debajo de ese póntico. También cuenta con una zona como más esponjosa o expansible que permite limpiar perfectamente esa zona. Y ahí debemos de insistir sobre todo en los márgenes de las coronas para evitar que se pueda producir esa filtración. Y luego en los espacios que queda con los dientes vecinos, también hay que limpiarlos con ese mismo hilo, con el Superfloss. Y en caso de pacientes que tienen un problema de encías con una retracción de la encía, que se crean más espacios entre los dientes, ahí podríamos pasar incluso cepillitos interproximales. Incluso se puede recomendar en pacientes que se les acumulan muchos restos de alimentos la utilización de irrigadores bucales tipo Waterpik o Nosencolutorio para retirar cualquier resto que se pueda acumular ahí. O sea que ya salen de la consulta además con este entrenamiento. Sí, se les dan, claro, exacto, un poco se les entrena también o se les indica cómo deben higienizarlo porque después requiere un mantenimiento, unas revisiones periódicas semestrales, pues para poder detectar pues esas filtraciones que se han podido desarrollar o para detectar si ha habido un descementado y hay cierta movilidad del puente que puede provocar el riesgo de filtraciones, comprobar que no existe inflamación de las encías, que no haya ningún tipo de ulceración porque se haya roto un trocito de la porcelana y roce en lo que es la mejilla o la lengua, pues mirar un poco ese tipo de cosas. Doctor José Antonio Gramalles, del Grupo Audemax, muchísimas gracias por sus palabras que nos han abierto, por lo menos a mí, creo que a nuestros oyentes, un poco la perspectiva de una técnica que no solo es estética, pero que por supuesto también es estética, pero que además condiciona y mejora la salud de nuestra boca. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por invitarme. En Canal 4 Radio no presumimos